largo de todos estos años, España se ha convertido, con propio derecho, en una de las democracias plenas de todo el mundo. Hoy, España cuenta con instituciones sólidas, fortaleza económica y política. Buenas noches. Dejando a un lado la vertiente tecnológica, empresarial y económica, lección de derecho y organización territorial que Felipe VI ha dado al separatismo catalán en el Congreso Mundial del Móvil. Enésimo intento de humillación del separatismo a su majestad, a Felipe VI, ante el que el rey ha recordado que España es una democracia plena y ha dado la bienvenida a los asistentes con bienvenidos a Barcelona, Cataluña, España. Urticaria entre las filas separatistas. Feliz urticaria, palabras que pasarían inadvertidas en cualquier parte de España, pero que en Cataluña se convierten en noticia. Todo porque se ha permitido que el separatismo maleducado, el que niega el saludo al rey de España para sentarse después a cenar en la misma mesa y hacerse la foto de familia, haya acampado a sus anchas durante demasiado tiempo. Como esos niños faltos de disciplina, como los gamberros a los que sus padres nunca castigaron, los Torra y Colau de turno avergüenzan con su comportamiento a cientos miles de catalanes. A muchos amantes de la República Catalana les faltó un buen internado de pequeños y mire usted dónde han acabado. Más noticias en titulares. Hasta 3 encuestas hemos conocido desde este fin de semana. Todas ellas coinciden en que Vox sería el partido favorito para la mayoría de los españoles y que el Partido Popular se quedaría en segundo lugar. Tampoco hay dudas de la caída de Podemos y atención porque La Voz de Galicia apunta a que Vox quedaría por encima de Ciudadanos. Mañana se retoma el proceso judicial a la cúpula del golpismo catalán. Serán Carme Forcadell y Jordi Cuixart los que se sienten en el banquillo y darán paso a la fase testifical de la vista oral a partir del miércoles. Apariciones estelares como la de Mariano Rajoy que repasaremos en este informativo. Ciudadanos ficha exdirigentes de Partido Popular y Partido Socialista de cara al ciclo electoral. Por un lado, Silvia Clemente, que abandonó recientemente el PP a Castilla y León, y Joan Mesquida a Baleares. Mientras tanto, Inés Arrimadas da el salto a la política nacional y su posible sustituta, envuelta en la polémica Lorena Roldán, participó en una manifestación independentista hace 6 años. Lorena ya lo ha explicado, hay muchas personas en Cataluña que se vieron presionadas por el entorno, sobre todo los que trabajaban en administraciones públicas, con jefes muy independentistas, para de alguna manera no quedarse fuera de la foto. El exministro Miguel Sebastián ha solicitado a la Audiencia Nacional personarse como acusación en el caso que estudia el presunto espionaje del excomisario para el BBVA. Lo analizaremos en detalle con el abogado penalista Ignacio Fuster Fabra en nuestra sección de tribunales. Miraremos hacia el impuesto de sucesiones. Lo haremos poniendo la lupa en el caso de una familia gaditana, 3 hermanos a los que Hacienda reclama más de 1 millón de euros por una herencia que todavía no han recibido. Estén muy pendientes. El Grupo de Lima, constituido para buscar salidas a la crisis venezolana, ha arrancado este lunes con un llamamiento de elecciones libres y un desmentido a quienes se insinúan que abogan por una intervención militar. Todo ello después de la tensión que se vivió el sábado en la frontera, tensión por la entrada de ayuda humanitaria que se saldó con 4 muertos. No, fue la Guardia Nacional, fue el gobierno de Nicolás Maduro. Avalancha de sondeos durante este fin de semana. La Voz de Galicia, ABC y el diario El Mundo hacen sus predicciones de cara a las urnas del 28 de abril. Todas ellas dan como favorito de los españoles al Partido Socialista, desde los 116 escaños del periódico gallego, pasando por los 122 de ABC, hasta la horquilla de 110-114 del Mundo. Le seguiría el Partido Popular quedándose en una segunda posición, en una horquilla de entre 70 y 76 asientos en el Congreso, en base a La Voz
Voz y El Mundo, mientras que en el sondeo de ABC se disparan hasta los 97. Por su parte, la formación de las filas moradas no gana para disgustos. Las encuestas avisan de su caída en las elecciones, perdiendo incluso hasta 40 diputados. Por su parte, Vox obtendría 51 escaños en base al barómetro de La Voz. Más moderado es el de ABC, que apunta a los 23, y por su parte El Mundo a un resultado de entre 44 y 46. Empacho de encuestas, campaña y estrategias electorales. En concreto, la del PP, que llama al voto útil, asegurando que romper la derecha significa otra legislatura de Pedro Sánchez. La incertidumbre electoral es mucho mayor, hay mucha más volatilidad. En el caso de Vox juega mucho más nuestra estrategia de decir verdaderamente el Partido Popular es quien puede poner freno y en fin, o sea, creo que ahora los experimentos con gaseosa, o sea, tenemos que dejar muy claro qué partido puede poner orden en España en el ámbito económico y territorial. Yo creo que ahí lo que yo opto a hacer es refundar el centro derecha. Una estrategia que se ha trasladado también a los medios de comunicación. El diario ABC, no uno ni dos, sino hasta 3 artículos de opinión en esta línea. Fíjense, en este de Ignacio Camacho se titula "De votos y banderas". En él se asegura que en el bloque de la derecha no se reconoce un liderazgo, mientras el bando de enfrente tiene un candidato claro. Veamos otro. Luis Ventoso escribe: "Sánchez feliz. No hay mejor regalo para el Partido Socialista que la derecha fragmentada". Y ya vamos con el tercero. Se trata del editorial del periódico, el editorial de ABC, que titula "O centro derecha o Sánchez y compañía". Prosigue la encuesta de ABC GAZ3, demuestra que empiezan a notarse los efectos de la dispersión del voto centro derecha, muy penalizado por el sistema electoral. Pero no es el diario ABC el único, también El Mundo, que lleva hoy entre sus páginas: el Partido Popular mueve ficha y se disputa con Vox el voto de sus cazadores. Advertencias y avisos contra la fragmentación del voto que suenan, o al menos se parecen mucho, a una vieja técnica, la de agitar el miedo en beneficio propio. Editorial con Rosa Cuervas Mons. Como en el amor y en la guerra, en política casi todo vale. Por eso es comprensible la estrategia del miedo entonada por los políticos del Partido Popular en su incansable búsqueda del voto perdido. Incluso es entendible que los medios de comunicación, exactamente igual que hacemos en este, expresen en sus espacios editoriales lo que a su juicio es mejor para España. Con la ley D'Hondt y las complicadas fórmulas que la explican en la mano, puede ser cierto, siempre dependiendo del color del cristal con el que se mire, que la llamada fragmentación de la derecha facilite la llegada al poder de la izquierda, aunque también puede ser cierto todo lo contrario. Miren, si no, lo que ocurrió en Andalucía, donde la fragmentación y sobre todo los 12 escaños de Vox hicieron posible un cambio histórico que hasta ahora, con menos fragmentación del voto, no se había producido. Pero cuentas aparte, la pregunta que deberían hacerse los ciudadanos antes de depositar su voto en una urna no es, o no debería ser al menos, el frío cui bono, a quién beneficia, sino más bien un sincero y profundo ¿qué España quiero? Votar con la conciencia y dejar el miedo a un lado, porque ya lo decían en la antigua Roma, nadie llegó a la cumbre acompañado por el miedo. Es, como ven, Vox el afectado de estas informaciones. Hablamos ya con Víctor Sánchez del Real, profesor y consultor de comunicación. Señor Sánchez del Real, muy buenas noches. Muy buenas noches. Ya hemos visto cómo la bancada política y los medios de comunicación hacen campaña llamando al voto útil y asegurando que votar a Vox significaría tener a Sánchez como presidente. ¿Cómo afronta el partido esta nueva campaña mediática y política contra ellos? Yo creo que las declaraciones de los propios líderes del secretario general de Vox hoy en varios medios de comunicación es bastante clara. Esa premisa, esa formulación que se está haciendo de esa hipotética pérdida de votos es absolutamente falsa, no solo matemáticamente, sino porque el mero hecho de las expectativas de voto de Vox están superando todos los listones que se han ido poniendo, y estamos hablando ya de situarla entre una de las principales fuerzas políticas en España. Es muy importante entender que, independientemente del volumen, una vez superados determinados porcentajes de presencia, y una vez se superan a otras fuerzas políticas, en este caso se está ya hablando de superar a Podemos, se está incluso hablando de superar a Ciudadanos e incluso llegando a acercarse al PP, dependiendo de unas circunstancias de primera fuerza política voto. Esto significa que la tercera y cuarta fuerza política es la que desaparece. Esto lo que puede tener es precisamente el efecto contrario, que es el de que desaparezca un Podemos de la ecuación de voto y pierda absolutamente su representación. Cuarta
descartando cualquier posibilidad de que, incluso aunque tuviera votos, el actual presidente pudiera rehacer esta mayoría que le ha llevado a la Moncloa. Lo ocurrido en Andalucía, el cambio histórico de gobierno, ha sido posible gracias a los escaños de Vox. ¿Ese es el mejor ejemplo de que la teoría del voto útil es falsa? Usted participó además en esa campaña. ¿Cómo debería el partido enfrentarse a las elecciones generales del 28 de abril? Bueno, yo, aparte de que son los propios líderes del partido naturales los que están realizando todas las decisiones al respecto, yo creo que esa fue la mejor demostración. Algunos llevábamos años diciendo con los números y las matemáticas en la mano que eso del voto útil era sencillamente un asusta personas asustables, por no utilizar un término despectivo para nadie, sino que estaban tratando de asustar y que no tenía ninguna base matemática. Y cuando anunciábamos, incluso al inicio de la campaña, yo lo he anunciado en mi cuenta de Twitter, que Vox, si entraba con fuerza, iba a ser determinante para el cambio político en Andalucía, alguno me llegó a espetar en redes sociales que aquello era una locura y que yo iba a perder toda mi credibilidad. Bueno, la credibilidad de todos y cada uno de nosotros quedó clara, y lo que se va a reproducir puede ser a la andaluza, pero cambiando, como decía antes, muy probablemente el orden de los factores, tanto en las generales, a nivel de cada una de las provincias donde se va a producir el voto, como a nivel del conjunto nacional, donde ya las últimas encuestas empiezan ya a mostrar un delta de crecimiento. Por ejemplo, lo que es el incremento que está sufriendo Vox ya es exponencial, mientras que otros partidos están ya en una decaída clara, y es el caso de Ciudadanos, donde yo estaría muy preocupado porque esa pendiente hacia abajo se está haciendo cada vez más pronunciada. Este fin de semana se ha celebrado el Congreso de Vox y los afiliados han aprobado los 10 mandamientos que deben cumplir cualquier líder político de la formación. Cuéntanos un poco en qué consisten esos 10 pilares fundamentales. Los resumo porque, aunque son de sentido común y deberían ser la base de cualquier acción política, el mero hecho de tenerlos por escrito, yo creo que, aparte de que están disponibles en la web, cualquiera los puede leer, pero son muy sencillos. Pasan por, en primer lugar, la defensa de España. En segundo lugar, la vocación de servicio. Luego, la coherencia, la disciplina, la honradez, la lealtad, el trabajo, el sacrificio, la justicia y la capacidad. Alcanzar la mejor capacidad posible para el desempeño más eficaz. Esto, que parece de sentido común, bueno, pues es el decálogo que sí van a llevar únicamente los candidatos de Vox. Yo creo que, más allá del tema normativo, de ser una buena norma que marca lo que uno debe no hacer como cargo político, en este caso de Vox, yo creo que sería una norma fantástica que todo el mundo supiera a quién está votando y si va a cumplir o no normas como estas, con palabras como coherencia, disciplina o honradez. Pues Víctor Sánchez del Real, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada. Muy buenas noches. Muy bien, un saludo, hasta la próxima. Las encuestas son lo que son y no hace falta irse muy lejos. El CIS en Andalucía otorgaba a Vox un escaño y luego obtuvieron 12. Pendientes de lo que pueden variar los sondeos de aquí al 28 de abril, en las filas de Santiago Abascal creen que las predicciones para su partido se quedan muy cortas. No estoy hablando de un dato técnico, nuestra estimación en función del resultado que estamos teniendo en los actos que estamos organizando, que quedan abarrotados, la cantidad de afiliación que estamos recibiendo, los apoyos que estamos recibiendo en la calle. Es decir, lo que en estos momentos nosotros barajamos es que esto que llamamos la marea verde de la España viva va a sacar más votos en las elecciones generales que el Partido Popular y que Ciudadanos. Calculamos que vamos a sacar un porcentaje que va a superar los 50 diputados, 50-60 diputados. El socialismo llama a Rivera a recapacitar. La presidenta del Partido Socialista, Cristina Narbona, ha enviado este lunes una carta al líder de Ciudadanos en la que le pide cordura y le pide que se piense bien el cordón sanitario establecido por el PSOE de cara a los pactos tras las elecciones generales del 28 de abril. En esta carta, la dirigente socialista muestra su pesar por la decisión de la Ejecutiva de Ciudadanos de excluir al Partido Socialista de su política de pactos. Narbona manda una carta y esta mañana también aparece públicamente en un desayuno informativo instándole a reflexionar, pidiendo que no les cierren la puerta. Sin embargo, sí que pide un cordón sanitario a Vox. Hace necesario una llamada de atención a un líder y a un partido que podría jugar en nuestro país un papel muy importante si no se deja llevar por ese miedo al aumento del voto de ultraderecha. Y eso es simple y llanamente lo que queremos recordarle. Nosotros no estamos hablando de pactos con nadie, ni vamos a hacerlo.
Una carta que ya ha tenido su respuesta a través de los micrófonos de los medios de comunicación. Rivera se reafirma y lo hace criticando de nuevo a Pedro Sánchez. Para mí no merece ningún respeto una persona que ha sido capaz de pactar con los que quieren liquidar mi país. Que Sánchez se vaya a una reunión con Torra como si fuera un jefe de Estado, le ponga puntos encima de la mesa que dice que la Guardia Civil es un cuerpo represor, que los jueces de España son franquistas, que este país no es una democracia, como decía Alfonso Guerra, que somos Burkina Faso, decía Alfonso Guerra, y que el señor Sánchez diga, lo estudiaré. O sea, yo quiero un presidente de mi país que cuando alguien le ponga un papel así encima de la mesa, se levante de la mesa y le diga, y le voy a enviar mañana un requerimiento para aplicar la Constitución. Consejos vendo, pero para mí no tengo. El secretario del Partido Socialista asegura que ellos no ponen cordones sanitarios, pero lo hace pocos días después de situar fuera de la centralidad política a partidos como Vox. Nuestras limitaciones son aquellos partidos que no respetan la Constitución, que no comulgan con el espíritu de la Constitución, si me apura más todavía, porque puede ser que alguno diga, no, yo la respeto como una ley, no. Sino las ideas que alumbran y que informan la Constitución. Por lo tanto, en ese sentido, ya sabe, todo aquel que cuestione, no estaremos. En lo demás no planteamos, como le digo, no somos de cordones sanitarios con el resto. Viendo las últimas declaraciones de los líderes de las distintas fuerzas políticas, el socialismo, tras el abandono de Podemos y separatistas, busca refugiarse en Ciudadanos, algo que no ha sentado nada bien en las filas moradas. Hombre, yo creo que hay parte del PSOE que quiere pactar con Ciudadanos y no es la primera vez que lo vemos. Eso ya lo vimos en las elecciones después del 20 de diciembre, cuando Pedro Sánchez intentó ganar la presidencia en el Congreso de los Diputados sirviéndose de un acuerdo con Ciudadanos. Los resultados de eso sencillamente son malos para las mayorías sociales y son contrarios a toda la agenda social y de cambio que defendemos nosotros. Juntos en la foto de familia del Congreso Mundial del Móvil, pero muy lejos al mismo tiempo. Su Majestad Felipe VI y Quim Torra inauguran este evento en Barcelona con continuos desplantes del separatismo a la corona. El presidente de la Generalitat, ausente en el recibimiento al rey esta mañana en el Mobile World Congress, ha tenido que entrar junto a Pedro Sánchez. No lo ha hecho en público, pero sí en privado. Quim Torra, junto a la alcaldesa de Barcelona, han estrechado sus manos con un breve... Ha sido un saludo en la reunión informativa de carácter privado del jefe del Estado y Quim Torra con la entidad organizadora de la feria. También han asistido al encuentro las ministras de Economía Nadia Calviño y de Política Territorial Meritxell Batet. También Pedro Duque y la socialista Núria Marín, alcaldesa del Hospitalet de Llobregat, municipio donde está situado el recinto ferial. En la foto oficial, ahora sí, juntos y en público, el catalán ha evitado que se les fotografíe cerca. De hecho, lo consigue. No hemos sido capaces de captarles. Comienza la visita por la feria y el presidente catalán continúa guardando las distancias con el rey. Pero cuando llega el momento de pasar por el stand de España, echamos en falta a alguien. Quim Torra desaparece, ni rastro de él. Nuevo desplante en un mismo día. Pero el recorrido también incluye otra visita al expositor de Cataluña, algo que no se produce. El Govern dice que Felipe VI y Sánchez esquivaron pasar, pero la Casa Real lo niega. Como si se tratase del juego del gato y el ratón, cuando el rey se va, salta a escena Quim Torra y aprovecha para dirigirse a los medios. Un recuerdo al presidente Puigdemont, a los miembros del Govern que están en la prisión en el exilio, que no puede estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias a todos. Se negaron a recibirles ayer y hoy se repiten los malos gestos de Ada Colau y Quim Torra contra el Estado, en una feria que se prevé supere los 107.000 asistentes. Gobierno y Podemos vuelven a distanciarse, en esta ocasión para criticar y alabar respectivamente las acciones de los separatistas en ese Congreso Mundial del Móvil. Uno tiene que estar a la altura de la institución que representa, saber que la representa en nombre de todos los ciudadanos, incluso de los que no le votaron. Por lo tanto, cuando uno es alcaldesa de Barcelona, no lo es por el partido, no lo es para el partido, lo es y lo ejerce en nombre de todos, en este caso los barceloneses, las barcelonesas. Para ser respetado hay que respetar. Y si uno entra en esa dinámica de no reconocimiento, al final tampoco podrá exigir que se le trate con ese mismo respeto y esa lealtad.
Teniendo en cuenta que este acto de protocolo, que independientemente de la decisión que haya tomado, incluye un besamanos, una acción tan absolutamente arcaica como un besamanos al jefe del Estado, una persona que no ha sido elegida democráticamente, siendo ella representante pública y alcaldesa de todos los barceloneses, pues entiendo que se replantee que a lo mejor no es lo más idóneo siendo, como digo, representante pública. Por lo tanto, se respeta. 10 minutos. Fue el tiempo que Inés Arrimadas estuvo enfrente a lo que el separatismo llama la Casa de la República. La de Ciudadanos aterrizaba este domingo en Bélgica para acudir hasta la puerta de Carles Puigdemont. El expresidente de la Generalitat le abrió literalmente la puerta, pero Arrimadas denegó la invitación, asegurando que ella no debate ni habla con golpistas. Lo hacía después de anunciar su salto a la política nacional y respaldada por una veintena de personas que posaron frente a la vivienda con un cartel en el que se podía leer la reivindicación de que la República Catalana no existe. Y también fuimos a Waterloo porque no hay ni un solo rincón en Europa en el que el separatismo nos diga que no podemos ir. Igual que no hay un palmo de Cataluña en el que el separatismo nos impida ir, no hay un palmo en Europa, en ese espacio de libertad en el que el señor Puigdemont, ese huido de la justicia, nos diga que no podemos ir. Y la diferencia con el Gobierno de España es clarísima. Mientras el Gobierno de España ha negociado con el señor Puigdemont y con un preso que está en la cárcel, como es el señor Junqueras, nosotros a los huidos de la justicia le decimos que con los únicos que deben hablar es con los jueces, porque deberían dar la cara y no huir y ser, pues, insisto, bastante cobardes. La elección de Arrimadas como cabeza de lista por Barcelona en las elecciones del 28 de abril conllevará cambios en el Parlamento. El más importante, ¿quién será la persona que la vaya a sustituir? Ciudadanos apuesta por Lorena Roldán, la misma que en 2013 participó en una manifestación separatista y, lejos de rechazarla, en la bancada naranja la defienden. Lorena ya lo ha explicado, hay muchas personas en Cataluña que se vieron presionadas por el entorno, sobre todo los que trabajaban en administraciones públicas, con jefes muy independentistas, para de alguna manera no quedarse fuera de la foto. De hecho, lo ha dicho Lorena, hay mucha gente que se ha sentido obligada, por ejemplo, a participar en los paros, estos que llamaban paros de país, que son paros ideológicos, por no ser señalados en sus trabajos. Lorena trabajaba en un ayuntamiento, jefes muy independentistas, y lo que nos ha explicado, que si no, otro día que se lo explique usted con más tranquilidad, pues es eso, y yo me lo creo. Una decisión de Arrimadas, la de encabezar la lista al Congreso por la ciudad condal, que la bancada del Ejecutivo y en el Partido Popular no han encajado nada bien. Creen que la decisión de la de Ciudadanos corresponde a un movimiento un tanto egoísta. Eso es la expresión del ridículo. La imagen ya lo dice todo. ¿Qué hace la señora Arrimadas a reivindicar al señor Puigdemont? Aunque sea negativo. El señor Puigdemont debe ser historia para los catalanes y las catalanas. Pero ¿qué representación institucional o qué nivel de influencia ejerce para que vaya la responsable del partido que ganó las elecciones en Cataluña a decirle no sé qué a la puerta de casa? ¿No había otra forma de pasar el finde? Yo no abandonaría la figura de líder de la oposición en Cataluña con la que está cayendo. Y yo no dejaría huérfanos a muchos catalanes que pensaron que Inés Arrimadas iba a ser algún día y pronto la próxima presidenta de la Generalitat de Cataluña, como ella misma decía a los medios de comunicación hasta antes de ayer. Y tenemos una noticia de última hora. Por primera vez la Guardia Civil salpica a Quim Torra en la organización del referéndum del 1 de octubre. Se trata de un informe que los agentes habrían entregado al juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, en el que aparece un vídeo, unas declaraciones de Quim Torra en el año 2016 en las que hablaría de una creación de unas estructuras para romper con España y también la organización de un referéndum sin la autorización del Gobierno de España. Se encontraría este vídeo entre el material que cogieron los agentes de los registros al exjuez Santiago Vidal.
Y llega la semana más política al Tribunal Supremo. Mañana, séptimo día de declaraciones en la Sala Segunda y vamos a ver quién y cuándo está previsto que pasen por allí. Se retoma el proceso, como decimos, mañana 26 de febrero, con los dos acusados que quedan por declarar, con Jordi Cuixart y con Carme Forcadell. Estaba previsto que fuesen ya los testigos, pero el tribunal del llamado proceso separatista ha tenido que modificar el calendario. Cuixart y Forcadell darán paso a la fase testifical de la vista oral a partir del miércoles. Se condenan las 20 declaraciones que había previsto para 3 días en 2, con 10 comparecencias por día, un intervalo de media hora para cada uno. Por tanto, será ya pasado mañana, el día 27 de febrero, cuando veamos por ese banquillo a Joan Tardá, a Roger Torrent, a Artur Mas, a Soraya Sáenz de Santamaría y a Cristóbal Montoro por la mañana. Y por la tarde, una de las declaraciones más esperadas, la de Mariano Rajoy. Esto el miércoles y el jueves, el día 28, abrirá la sesión el lehendakari Íñigo Urkullu. Le seguirán otros separatistas y diferentes personalidades políticas. Entre los más destacados, aquí los vemos: Gabriel Rufián, Ada Colau, Juan Ignacio Zoido y Xavier Domènech. Así se quedaría el nuevo calendario que ha facilitado el alto tribunal, pero atención, porque las horas pueden variar, ya que de momento se establece media hora para cada uno de los testigos, pero podrían extenderse todavía un poco más. Más asuntos del día. Desfile de declaraciones esta mañana en las Cortes Valencianas. Comisión de investigación sobre la contratación de la Generalitat con empresas vinculadas a la operación Taula, derivada del caso Imelsa. Poco después de las 10 de la mañana, Álvaro Pérez, más conocido por todos como el Bigotes, ha declarado a través de videoconferencia desde la prisión madrileña de Valdemoro. El considerado como cabecilla de la trama Gürtel ha lanzado advertencias a Pablo Casado. Le avisa de que sigue teniendo la mochila cargada con casos de corrupción y ha reiterado que el expresidente Francisco Camps fue quien le invitó a ir a Valencia a trabajar para el PP. Una hora y media después, a las 11:30, estaba citado precisamente Camps en esta misma comisión. El expresidente ha negado saber en qué consistía la denominada Operación Taula. Mire, González Pons, lo que pasa que vive todavía, vive de maravilla, ¿no? Todavía, entonces yo ¿todavía? Del PP del señor Casado no voy a hablar, porque el señor Casado es la degeneración, pero el señor Casado debería saber que todavía tiene mucha mierda en la mochila. Y González Pons es uno de esos gusanos que sabe mantenerse en manzana, pero vamos, por los años de los años. Ni di orden alguna para que se adjudicase nada, ni había una tercera, cuarta o quinta derivada en cuanto a la financiación del partido. Más demandas de los que habrían sido espiados por Villarejo. El exministro Miguel Sebastián ha solicitado a la Audiencia Nacional personarse como acusación en el caso que estudia ese presunto espionaje del excomisario para el BBVA. De acuerdo a las grabaciones y la documentación difundidas por los medios de Moncloa.com y El Confidencial, Sebastián habría sido uno de los espiados por Villarejo. Sebastián ha presentado un escrito en el que defiende que estos trabajos le habrían perjudicado y que se estaría ante la mayor trama de corrupción corporativa que haya existido en España. A pesar del tiempo ya transcurrido desde que aparecieron las primeras noticias sobre este asunto, los abogados lamentan que ningún representante del banco se haya disculpado públicamente por tales hechos. Analizamos estas novedades en nuestra sección de tribunales con el abogado penalista Ignacio Fuster Fabra. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, trabajos de espionaje que Villarejo supuestamente les habría encargado el BBVA, pero ¿qué delito se habría incurrido en todo ello? Bueno, hay una amalgama de delitos. La verdad es que podríamos copar prácticamente gran parte del Código Penal con estos delitos que son organización criminal, porque no olvidemos que se está analizando una trama en la cual hay diferentes personas que están involucradas, delitos continuados de extorsión, delitos en el modo básico de la extorsión y delitos incluso en tentativa de extorsión, delitos de usurpación, delitos incluso de estafa contra la hacienda pública o de blanqueo de capitales. Estamos hablando que es una trama tremendamente compleja con diferentes tipos de delitos, porque se va contra las personas y contra las sociedades. De acreditarse, ¿estaríamos ante el mayor caso de corrupción corporativa, como defiende el exministro? No sé si el mayor, pero sí uno de los más escandalosos. Casi podríamos empezar a llamarle como un poco el Watergate español. El BBVA es uno de los bancos más grandes que tiene España y lo que se está ahora mismo discutiendo en la Audiencia Nacional es que qué ha pasado con los recursos que se han destinado para investigar
o para perseguir e incluso extorsionar, supuestamente, a una serie de cargos tanto públicos como a nivel empresarial. Es importante que descubramos qué es lo que ha sucedido y si tiene algo que ver, en este caso, pues incluso parte de la administración pública. La defensa de Sebastián también critica que la entidad no haya apartado, suspendido cautelarmente a todas esas personas implicadas y que aún desempeñan cargos de representación institucional en el BBVA. ¿Cómo afectaría todo esto a la entidad bancaria? Tenemos dos tipos de daño. El primero sería el reputacional, que aparezcan directivos, altos directivos, aparezcan incluso personas vinculadas muy directamente al banco, que no den ningún tipo de explicación, que no den ningún tipo de solución a lo que aparentemente ha sucedido, le genera un perjuicio al banco, no solo a nivel económico, sino a nivel societario y luego también, como he dicho, a nivel reputacional. Es muy importante que también veamos con respecto al procedimiento judicial que puede haber cambios y en un momento determinado, según las manifestaciones y declaraciones que haya, pues incluso puede haber algún imputado o algún investigado, como se llama ahora, por parte del banco. Esto con respecto al BBVA, pero con respecto a Villarejo, ¿cómo le afectarían estas nuevas informaciones que salen a la luz? Bueno, las informaciones que salen aparentemente por el ámbito de Villarejo, pues puede pensar que le pueden beneficiar, pero esto no hace más que agrandar precisamente el problema. Cada vez que sale una noticia de Villarejo, cada vez que sale una noticia en el entorno de Villarejo, no es para aclarar cuestiones, sino para imputar nuevos delitos. A Villarejo, obviamente, es muy posible que no le beneficie, pero tampoco le va a beneficiar a aquellos que están enfrente de esas conversaciones, están enfrente de esas grabaciones. Dicen que es la punta del iceberg, dicen que todavía hay más grabaciones, ya veremos. Veremos qué pasa. Ignacio Fuster Fabra, gracias y muy buenas noches. Y Hacienda reclama más de 1 millón de euros a 3 hermanos gaditanos en concepto de impuesto de sucesiones por una herencia que todavía no han recibido. Su madre está desesperada y denuncia que han hipotecado el futuro de sus hijos. Redacción de informativos, Pepe García Saavedra. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Hacienda reclama a estos 3 jóvenes, como decías, algo más de 1 millón de euros en concepto de derechos hereditarios y por el impago del impuesto de sucesiones y donaciones. Todos ellos heredaron de unas tías abuelas una serie de propiedades que la Junta estimó que valdría cerca de 2,9 millones de euros, una cifra que la madre de los chicos ha rechazado por decir que está sobrevalorada. Según publica ABC, los 3 jóvenes aceptaron la herencia, pero esta todavía no ha sido adjudicada, por lo que no han recibido ninguna de las propiedades que hoy en día todavía siguen a nombre de las personas fallecidas en el registro. Al no poder hacer frente a la cantidad pedida por Hacienda, se enfrentan a un embargo millonario y ya tienen hipotecado su futuro. Además, cuando reciban estas propiedades, si quieren venderlas, deberán pedir permiso a la agencia tributaria al tener esta embargado sus derechos hipotecarios. Gracias, Pepe. Muy buenas noches. Hablamos ya con Juan Carlos Valverde, presidente de Stop Impuesto de Sucesiones. Tenemos conexión telefónica con él. Señor Valverde, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Más de 1 millón de euros a 3 niños en Andalucía. ¿Qué ley permite esta situación? Pues desgraciadamente la ley actual es así, es decir, no somos conscientes de lo que puede significar el impuesto de sucesiones hasta que por desgracia te afecta. Y lo terrorífico es que nuestros gobernantes han reconocido que era una injusticia, inclusive han aplicado paños de aguas calientes, porque no, ni mucho menos lo han derogado, sino lo que han hecho es hacer medidas paliativas, pero no hacen nada para las familias afectadas, como nuestra compañera Emma, que está materialmente en la ruina más absoluta. ¿En qué consiste realmente este impuesto de sucesiones? Bien, esto es un tributo más que un impuesto por el cual el organismo de turno, la Hacienda Autonómica, porque es un impuesto transferido, cuando fallece una persona, pues como último recurso ya le da la mordida en el último instante que puede hacer al difunto, ¿no? Que es cuando deja sus bienes en herencia. Además, bienes que ya han tributado toda una vida, por lo que se han estado pagando y cotizando, y bienes que suelen estar siempre libres de carga. Bueno, pues hay herederos que son designados libremente por aquel que estima a quién deben de quedarle esos bienes, y otros que son obligados impuestos, como es la agencia tributaria, que está ahí pues para pedir su parte, ¿no? Es un robo institucional a mano armada que no existe además en la mitad ya de los países de la Unión Europea, y en aquellos que aún existe pues es meramente testimonial. Solo España lo tiene a unos tipos altísimos, y los políticos ahora, después de un clamor popular, porque no han sido ellos, sino por convicción propia, sino la propia población, el propio ciudadano, el que se ha echado a la calle, pues están reconociendo su error. Su error que no hacen nada, o sea, ellos crearon la enfermedad, ahora han creado una vacuna, llámese bonificaciones o lo que es lo mismo, que te roben algo menos,
pero lo cierto y verdad que pretenden abandonar a los miles de afectados, dejándolos a su suerte, dejándolos en la completa ruina y, como en el caso de esta chica, pues destrozándoles el futuro, puesto que una vez que ya te han quitado todo lo que han podido, van a ir a por tus bienes privativos y como la deuda no se cubre, pues van a seguir embargando cualquier cosa, incluida una nómina, algo que te puedas comprar, que pueda permitirte a futuro vivir un poco mejor. Materialmente le han destrozado la vida a esta familia. Sin duda. ¿El impuesto de padres a hijos se ha modificado? Es decir, ¿se ha cambiado algo de ese acuerdo que hubo entre el Partido Socialista y Ciudadanos? No, está exactamente igual. Es decir, el señor Juanma Moreno anunció que el impuesto se había acabado en Andalucía. Bueno, eso fue un anuncio, porque realmente lo que después han estado hablando que iban a tratar de realizar era simplemente para los grados 1 y 2, es decir, lo que son cónyuges e hijos, familiares directos, para entendernos. Las donaciones no las han abierto, que es que uno pueda dejarle en vida a quien quiera, bien porque tus hijos necesiten o un familiar un dinero extra para poder salir adelante o una vivienda que no esté usando, eso ha quedado bloqueado, porque es la forma además de asegurarse a futuro la mordida, ¿no? Y lo que hoy por hoy sigue en Andalucía es el acuerdo que se hizo con Ciudadanos y el Partido Socialista, evidentemente también con el beneplácito del PP, pero no hay otra, es decir, no se ha tocado para nada lo que ya se hizo hace un año. Eso sí, se ha anunciado, pero no se ha transmitido en medidas reales, ni muchísimo menos. Ya empiezan a decir que si los presupuestos pues no saben si lo pueden contemplar. Bueno, ¿qué esperaban? ¿Que se encontraran después de 40 años un jardín de flores en Andalucía? Es decir, la excusa económica pues va de serie prácticamente en todos y cada uno de los gobiernos que han pasado por Andalucía y por desgracia, esperamos que recapacite porque el camino que lleva de momento es el mismo. Mañana hay una reunión ya con órganos técnicos de la Junta de Hacienda y ahí les vamos a tratar de pedir que nos digan cuándo lo van a hacer y en qué condiciones y sobre todo que arbitren medidas para paliar el daño, ¿no? Dicen, ¿se ha hecho justicia? No, mire usted, hacer justicia es corregir la injusticia, no poner parches de aguas calientes. Conocemos este caso, pero ¿qué otros datos manejan? ¿Cuántas familias andaluzas renuncian a herencias al año por no poder pagar este impuesto? Eso es un dato que la Junta no revela ni ha revelado jamás y es un dato que además mañana se le va a pedir a la Consejería de Hacienda que nos digan cuántas personas han renunciado, cuántos expedientes están sujetos a embargo, cuántos están sujetos a multas. Son miles. O sea, partimos de la base de que según el Colegio del Notariado, entre el 2007 y el 2017, que es el último ejercicio que estaba fehacientemente cerrado, eso aumentó un 420%. Solamente, para que nos hagamos una idea, en una región de Andalucía, como puede ser Cádiz, la cifra se disparaba al 28%. ¿Por qué? Pues porque sencillamente no había dinero. Antes recomprabas tu herencia, te entrampaba, se cerró el crédito y ni siquiera podías acceder a recomprar tu propia herencia. ¿Y qué sucedía? Renunciaba. Se la quedaba el Estado en este caso. Y en el mejor de los casos, porque en el peor si aceptabas y no podías pagar, te lo iban a embargar, se iba a subastar por una décima parte de ese valor y tú seguías sin cubrir la deuda, ¿no? Seguirías debiéndole en un círculo vicioso de por vida. Por eso nosotros exigimos que en tanto no se derogue el impuesto, se arbitre medidas como es la dación en pago, se arbitre medidas que no puedan tocar los bienes privativos, es decir, los que ya eran tuyos de antes con tu esfuerzo y tu trabajo, no los que vas a heredar, y que por supuesto el derecho de tanteo y retracto, la ley más favorable que se le aplica por desgracia en este país a los terroristas y no se les da ese beneficio a los afectados y a las familias, son más de 40 medidas. Pero hoy por hoy, la situación que tenemos, la misma que había hace un año, no ha cambiado absolutamente nada. Pues señor Valverde, gracias y muy buenas noches. A ustedes, muchísimas gracias y a vuestra disposición. Más voces de la COE que rechazan que los últimos días del Ejecutivo de Pedro Sánchez sean a base de decretos. Hoy el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Antonio Garamendi, ha rechazado las formas en las que el Gobierno ha planteado cambios laborales. Pensamos que no es muy serio el que ahora, cuando lo que se han convocado son elecciones, realmente se nos quieran de una forma muy rápida y urgente, como bien decía Lorenzo. Es decir, la Constitución habla que el Real Decreto Ley tiene que ser extraordinario y de urgente necesidad. Acerca del empleo, temor también en la Asociación de Trabajadores Autónomos. En ese mismo desayuno han querido recordar que los datos económicos para este año no son del todo alentadores. Desgraciadamente, las perspectivas para el año 2019, y espero equivocarme, no son tan halagüeñas. Creo que será difícilmente llegar a la creación de 300.000 empleos que ya han anunciado algunos organismos e instituciones. La desaceleración de la economía y las duras medidas que van a afectar al empleo
como el aumento desproporcionado de los costes laborales o incluso aumento de las bases máximas de cotización, hacen prever que la creación de empleo este año no llegue ni a la mitad del pasado año. Más noticias que analizamos ya con el periodista Xavier Horcajo. Xavier, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Novedades sobre el Brexit. Jeremy Corbyn defiende un segundo referéndum. Y ese es el gran cambio. Hasta ahora los que sostenían que había que dar la oportunidad de un segundo referéndum vistas las dificultades de salir de Europa eran voces aisladas, influyentes pero aisladas. John Major, Tony Blair. Ahora ya es el gran partido de los laboristas, con Jeremy Corbyn a la cabeza, los que dicen que hay que hacer un segundo referéndum. Así es que esto entra en una fase distinta a partir de hoy, porque bueno, pues va a haber un segundo referéndum muy probablemente. Cambiando de tercio, en las últimas semanas las malas noticias no cesan para el Grupo Día. No cesan porque resulta que la Fiscalía Anticorrupción española le abre una investigación porque parece ser que este es un ruso, el ruso Friedman, Mikhail Friedman, que tiene el 29% de Día, podía haber vaciado Día de su caja y aprovechar que la compañía iba a entrar en dificultades para luego hacerse con la totalidad de las acciones de una manera un tanto fraudulenta. La Fiscalía Anticorrupción le persigue, y no solo la Fiscalía Anticorrupción, también la Fiscalía Antiblanqueo de Estados Unidos por operaciones anteriores con la misma técnica de lo que hizo en Día. Aquí en España hubo un caso, el de Z Plus, que es una compañía que primero vio entrar a Friedman, quedó inerte, quedó sin caja y al final acabó en manos de él, pero completamente destrozada. Ahora vamos a ver qué pasa con Día y vamos a ver qué investigaciones se llevan a cabo, porque le acusan de ser la cúspide de una organización criminal que persigue vaciar empresas y luego quedarse con ellas, ¿no? Con métodos muy escandalosos de amenazas, de espionaje y de mil historias que recuerdan más a la mafia que a otra cosa. La justicia europea examina hoy el índice hipotecario sobre el IRPF. Hoy ha sido la vista oral. Para la sentencia quedan meses y meses, pero la banca se juega muchos millones. Se juega muchísimo. Bueno, este es un índice de referencia de las hipotecas que se inventaron en España. Se llama Índice de Referencia de Precios Hipotecarios, IRPH. Y se aplica desde hace mucho tiempo en España. Hoy se ha hecho la vista en el Tribunal Europeo de Justicia, 3 horas han estado debatiendo. El informe empezará a conocerse, la sentencia no la tendremos hasta septiembre, el informe se empezará a conocer a finales de junio, dicen que el día 29, ya veremos en qué queda. Es 1 millón de españoles los que tienen este tipo de hipotecas referenciadas al IRPH y los que acuden en reclamación al Tribunal Europeo después de que en España el Tribunal Supremo dijera que el índice era legal y que no veían problemas de transparencia de ese índice, con lo cual se quitaron el asunto de encima. Los reclamantes han ido ahora a la justicia europea, veremos qué es lo que dice, porque la posición oficial de España, el abogado del Estado que representa al Estado español, dice que el índice era legal, que fue transparente y que no ve dificultad. Pero los bancos están que tiemblan, porque esto les podría repercutir, caso que fuera una sentencia favorable a los reclamantes, les podría repercutir entre 7 y 8 mil millones por la parte más baja. Según cómo sea la sentencia, eso podría ser mucho más dinero para la banca española, que está pues un poco asustada porque pues el impacto para CaixaBank parece que podía ser 1.700 millones, para Santander y BBVA cada uno no menos de 1.000 millones, en fin, que espadas en alto y hasta finales de junio, cuando veremos qué es lo que dice el abogado general. Lo que diga el abogado general es base para la sentencia que se empezará a escribir a partir de junio y que conoceremos en septiembre. Habrá que esperar entonces. Xavier, gracias y muy buenas noches. Comprar productos de decoración independientes a cualquier hora que deseen y solamente necesitando su teléfono móvil. Tudecora.es se lanza desde el mundo digital al mundo físico con una tienda en Madrid sin dependientes físicos. Se trata del primer comercio de este estilo en todo el territorio nacional y quiere posicionarse como un nuevo modelo de experiencia de compra. Este sistema permite que a los clientes abrir la puerta de la tienda desde su teléfono móvil cuando lo deseen, acceder al interior, ver y tocar los muebles de la exposición y, si lo desean, realizar el pedido. No hay dependiente propiamente físico, pero si los clientes así lo desean, pueden solicitar un asesoramiento presencial. Nace la plataforma de Jaime Mayor Oreja. Lo hace con el fin de regenerar, renovar y refundar Europa y defender una opinión distinta a la moda dominante.
En los últimos 10 años, la mayor parte de los partidos europeos parecen haber adoptado un único modelo antropológico, una única forma de ver el mundo y que acepta el consenso sobre cuestiones fundamentales como el aborto, la eutanasia, la gestación subrogada, el matrimonio homosexual o la ideología de género. Y es curioso porque en todos los casos el derecho individualista se impone sobre el derecho natural y el bienestar individual sobre el bien común. Y parece que en esta última década muchas de estas cuestiones se han convertido en temas incómodos para las filas de la mayoría de los partidos de nuestro país. Además, esta reacción ya no es solo una cuestión ideológica, sino que tiene también numerosas consecuencias que recaen directamente en la política. ¿Recuerdan, si no, lo que hicieron los populares? Era noviembre de 2015. El entonces presidente del gobierno, Mariano Rajoy, decidía dar un giro a uno de los pilares de la política popular de los últimos años, el aborto. Y lo hizo apartando de sus listas a todos sus diputados pro vida que no siguieron la consigna. Sin embargo, esas mismas cuestiones que al parecer a los políticos no les interesan, siguen suscitando la adhesión de algunas capas sociales. Las capas que a día de hoy parece que, lamentablemente, se han quedado sin representación. Pero la pregunta que todos nos hacemos es posible hacer que todos esos grandes principios vuelvan a la política? Pues sí, es posible. Para eso ha nacido One of Us, una plataforma presidida por Jaime Mayor Oreja, desde donde se pretende luchar por una Europa fiel a la dignidad humana. Un movimiento que quiere dejar evidencia que en poco más de 10 años el giro ideológico de la mayoría de nuestros partidos ha quedado más que demostrado. Y esta noche estén muy pendientes Jaime Mayor Oreja en el plato del gato al agua. Y 4 décadas de servicio luchando contra ETA para jubilarse con una pensión mínima. La jubilación de los policías nacionales apenas supera los 1.000 euros, muy por debajo de los agentes de cuerpos autonómicos. Tras dedicar prácticamente toda su vida al servicio y defensa de la población, incluso enfrentándose a bandas terroristas como la de ETA, su pensión es mínima. Esto afecta a entre 90.000 y 100.000 agentes, es decir, aproximadamente al 80% del colectivo. El Sindicato Unificado de Policía ha elaborado un informe, reclasificación en el Grupo B, es decir, que los agentes del Grupo C pasen al B. Esto no repercutiría en las arcas del Estado, pero sí en las pensiones de los agentes jubilados. En la actualidad, un policía nacional del Grupo C1 cobra un sueldo base de 764 euros mensuales, al que hay que sumar un trienio de 27,95 euros. Además, se le añaden hasta 3 complementos, el de destino, el específico general y el específico singular. Un total que asciende a más de 1.600 euros. Sin embargo, su cotización para la pensión depende solo de su sueldo base y de sus trienios. Para poder pasar al Grupo B y tener mayor cuantía de jubilación, un policía debe poseer el título de bachillerato y además un título de técnico superior. Esto no sería un problema, ya que cualquier agente tiene de base una formación académica necesaria. Si el Sindicato Unificado de Policía lo consigue, un agente podría incrementar su salario base aproximadamente 120 euros más, por lo que su contribución mensual para su jubilación sería mayor. El Sindicato Unificado de Policía prepara un plan para cubrir esas carencias del sistema de pensiones. Hablamos precisamente con su portavoz, con Ramón Cosío. Señor Cosío, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Reclasificación en el Grupo B, así se llama el informe que han preparado. ¿En qué consiste? Eso es la reclasificación de la escala básica de la Policía Nacional al Grupo B de la Administración. Los grupos, digamos, los que está organizada la Administración, los funcionarios, tienen que ver con la titulación académica que se exige a los funcionarios para acceder a determinadas categorías. En este caso, para acceder a la escala básica de la Policía Nacional, desde el año 2015 es necesario acceder con el bachiller. Esto unido a los 2 años que hay que pasar formativos, uno en Ávila, en fase presencial en la Escuela General de Policía, y otro durante un año que estamos en prácticas, hace que tengamos los créditos suficientes para poder reclasificar a los policías nacionales de la escala básica, como decimos, dentro del Grupo B de la Administración, lo cual revertiría muy positivamente básicamente en nuestras jubilaciones y sobre todo también en casos de orfandad o viudedad. ¿Repercutiría en las arcas del Estado? La repercusión en las arcas generales del Estado sería mínima, ya que el tema está, nosotros tributamos casi por la mitad
del dinero por el que cotizamos, en este caso a Muface, ¿no? Lo que sería el homólogo a la Seguridad Social, para entendernos. La repercusión que tendría en las arcas generales del Estado sería mínima, ya que por un lado nosotros pasaríamos a tributar un poquito más, o sea, se nos descontaría un poquito más a final de mes, con lo cual donde veríamos este incremento realmente lo podríamos percibir sería a la hora de jubilarnos, y en muchos casos pues todavía falta mucho tiempo para que esto sea así, con lo cual la repercusión sería mínima por cada funcionario. ¿Cómo funciona el actual sistema salarial de la policía? Actualmente la Policía Nacional, nuestro salario, nuestros sueldos van hay un montón de conceptos. Por un lado está nuestro sueldo base, ¿no? Que estamos en 760 euros aproximadamente, que es nuestro sueldo base. Luego están los trienios, el complemento específico singular, el complemento general. Hay una serie de complementos que, como decía anteriormente, todos ellos tributan. Cualquier policía tributa por el 100% de su sueldo. Sin embargo, la cotización no es porcentualmente la misma, se cotiza en muchos casos por menos del 50%, porque un porcentaje elevadísimo de nuestro salario va en complementos, a diferencia del resto de la administración, cuyos complementos pueden ascender un 10 o un 15%. Como digo, en el caso de la Policía Nacional, en muchos casos supera ese 50%. Eso hace esas graves diferencias, ya no salariales, que las hemos corregido y que culminaremos ese proceso de equiparación dentro de un año aproximadamente, sino que a la hora de jubilarnos, un policía se está jubilando con apenas 1.300 euros frente a casi los 2.000 euros que se jubila cualquier policía que depende de las administraciones autonómicas o de los ayuntamientos. Gracias y muy buenas noches. En página internacional, el Grupo de Lima, constituido para buscar salidas a la crisis venezolana, ha arrancado este lunes con un llamamiento de elecciones libres y un desmentido a quienes insinúan que abogan por una intervención militar para poner fin a la dictadura de Maduro. El escenario es desalentador. Aumenta la tensión en Venezuela. El presidente legítimo Juan Guaidó prometió que la ayuda humanitaria entraría al país el pasado 23 de febrero y Nicolás Maduro se ha propuesto hacerle incumplir su palabra. Así quemó la policía de Maduro la ayuda humanitaria que atravesaba la frontera entre Colombia y Venezuela. Sin embargo, desde el Palacio de Miraflores acusan a la oposición de haber perpetrado una farsa para culpar al régimen. No, fue la Guardia Nacional, fue el gobierno de Nicolás Maduro. A pesar de todo, los esfuerzos de la oposición no fueron mermados por completo y consiguieron el acceso de 50 toneladas de alimentos y medicinas. La quema de los camiones no ha sido el único conflicto de este fin de semana. En la frontera con Brasil, un grupo de civiles se enfrentó a los soldados que impedían la entrada de la ayuda. El resultado, 4 civiles muertos y 20 heridos por los disparos del ejército. Ante tal situación de emergencia, Guaidó no descartó la intervención militar para echar a Maduro del poder. Que se mantengan todas las cartas sobre la mesa. Ante una posible intervención, el régimen de Maduro se muestra amenazante. Solamente vieron un pedacito así de lo que nosotros estamos dispuestos a hacer por defender los derechos legítimos de Venezuela. El escenario de un conflicto armado va ganando enteros, algo a lo que España y la Unión Europea se oponen rotundamente. Y nos despedimos con una noticia alegre. Nacen los 3 primeros linces ibéricos del año en España. La hembra madroña ha inaugurado la temporada de partos de este año en los centros de cría en cautividad del lince ibérico con esta camada de 3 cachorros. Ha tenido lugar en el Parque Natural de Doñana. Este 2019 se han establecido 26 parejas reproductoras y se espera que nazcan hasta 46 crías. Y nosotros nos despedimos ya, pero les dejamos con el noticiario de 1936 y después el mejor repaso a la actualidad política en El Gato al Agua y con esa entrevista a Jaime Mayor Oreja. Nosotros volvemos mañana a las 8:30, ya lo saben, lo que otros no le cuentan o como otros no se lo cuentan. Buenas noches.